Hola, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Pues ya listísima. Excelente, gracias. Hola, pues ya saben, estoy aquí, Ilse Saucedo, en tu consultorio. Pues estamos esperando a conectarnos ya en Promo Estéreo. La intención es que podamos, bueno, pues platicar, ya saben, de temas que pueden ser de repente escabrosos. En particular, el de hoy es un tema difícil porque vamos a hablar un poco del manejo de la muerte en este momento. Este, Creo que eso es un tema que va a causar pues dolor, poder platicarlo. Ay, de repente escabrosos. En particular, el de hoy es un tema difícil porque va a ser un tema un poco difícil hablar sobre la muerte en este momento, pero sí hay varias cosas que creo que es importante que podamos empezar a manejar. Entonces yo nomás estoy esperando, ya saben, ay Dios, que me puedan enlazar a Promo Estéreo. Ya saben que transmitimos desde ahí y bueno, pues ya, ¿no? Entonces no debe de tardar mucho. Este, ¿Qué más? Pues prácticamente eso, ¿no? Entonces aguántenme tantito. Ya saben que primero tengo que conectarme desde el Facebook Live para poder conectarme a Promo Estéreo. Pero bueno, como les decía, vamos a estar hablando sobre un tema que yo considero que sí es delicado, que tiene que ver justo con cómo hablar de la muerte en este momento, cómo vamos a manejar las pérdidas. Ay, mi Freudcito no se ve. Ahí está. Cómo vamos a manejar las pérdidas en este momento en donde ya estamos en la tercera fase, en donde seguramente va a haber más fallecimientos relacionados al COVID, pero no nada más. Entonces justo un poco de lo que vamos a estar hablando es desde cómo podemos hablar sobre la muerte, cómo podemos manejarla, cómo podemos lidiarla y bueno, pues dar ciertas estrategias qué hacer antes de que eso suceda. Ojalá no suceda en gente cercana a ustedes y que ustedes amen, pero en caso de que llegue a pasar eso, bueno, pues qué podemos hacer. Entonces espérenme nada más un segundito para pues poder excelente. Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de promoción. Bien, buenos días. Yo sé, ya a veces ya no sabemos si son buenos días, buenas tardes, buenas noches. Está difícil que podamos tener como, ya parece que todos los días son domingo, pero no. Hoy es miércoles 22 de abril. Son las 11 de la mañana. Estamos aquí en tu consultorio, ya saben, por nuestra casa en Promo Estéreo, donde la estrella eres tú. Y tenemos mucho de qué hablar hoy. Hoy vamos a hablar de un tema, yo diría, tabú, ¿no? Cuando hablamos del tema de la muerte, se convierte en un tema delicado, en donde a veces no queremos hablar de él, donde nos cuesta trabajo, nos duele hablar de la muerte, de un miedo que tenemos como sumamente cercano a nosotros, que tiene que ver justo con eso. Entonces, bueno, pues platicar de la muerte es difícil, desde decirlo. Es un miedo que todas tenemos arraigado. Y creo que de alguna forma desde hace un mes más o menos tenemos inminente este miedo en donde pues nos da un poco en la torre pensarlo. Aún así es importante poder hablar de él y de un tema en particular que tiene que ver justo con este miedo que tenemos muchos y muchas en torno a ¿qué pasa si se muere mi mamá? ¿Qué pasa si se muere mi papá? Ya son personas adultas, o mi pareja, ¿no? Ya son personas adultas. ¿Y qué puedo hacer al respecto? Personas adultas mayores. ¿Qué pasa si se muere mi pareja? Porque es proclive, porque tiene tal vez diabetes o hipertensión. ¿Cómo puedo hablar de este tema? ¿Cómo puedo enfrentarme a un tema que me duele, que me lastima, que ha sido tal vez uno de mis mayores miedos? Es importante de ahí que podamos hablarlo. Estuve dudando, debo confesar que estuve dudando muchísimo si tocaba este tema, porque sé que en gran medida lo que tenemos que estar haciendo, tanto los medios de comunicación, no importa si son digitales, si son tradicionales, o desde, bueno, esta trinchera en corto acá en el Facebook Live, por favor,
seguidores de Promo Estéreo. También pueden meterse, ya saben que se pueden meter a la página de Promo Estéreo de Facebook y desde ahí podemos también conectarnos. También a la mía personal, Ilse Saucedo Santiesteban, en Facebook también se puede, desde tu consultorio también, tu consultorio MX en Facebook. Recuerden entrar también a www.tuconsultorio.com.mx y desde ahí también podemos platicar y podemos hablar de este tipo de tema. Pero bueno, regreso. Aquí la situación, y que es la parte delicada, es cómo podemos hablar de esto, pero bueno, sin que se me revuelva el corazón. Cuando hablamos de la muerte, automático hay hasta malestar físico, ¿no? Cuando hablamos de un miedo tan inminente y que nos ha acompañado tal vez toda nuestra vida, pero en este momento se exacerba con todas las noticias, con todo lo que de alguna manera una y otra vez nos sucede. Entonces, bueno, creo que hay varias cosas que se pueden ir planteando. Algo que en la semana he estado hablando y me he estado dando cuenta, es esta situación de las personas adultas mayores, los abuelitos, las abuelitas, que en este momento la están pasando muy mal, sobre todo porque, bueno, pues con el fin de cuidarles, ¿no? Les estamos de alguna manera haciendo una barrera alrededor de ellos en donde no están teniendo la posibilidad de hablar. Dejen de hablar, creo que hablar sí la tienen. Creo que el problema está en esta imposibilidad de ser abrazados. Los abuelitos, algo que disfrutan mucho, es justo este apapacho, este abrazo, esta cercanía, la comida en familia, ¿no? Estos momentos en donde de alguna manera se concentran en ser amorosos, en recibir este apapacho del nietecito, del sobrino, ¿no? Porque los adultos a veces nos cuesta un poco más de trabajo abrazar, a pesar de que el mexicano, por excelencia, tendemos a abrazar mucho, a ser muy apapachones, es más, hasta ser invasivos, y por eso esto de la distancia social en este momento nos está causando mucho escozor, a diferencia de lo que sucede tal vez en otros países en donde tal vez no tienen esta misma dinámica del contacto. Bueno, pues aquí el contacto es algo extremadamente real, es algo que nos importa, y el privar sobre todo a nuestros adultos mayores o a nuestros niños o niñas de estos abrazos cálidos, cercanos, juguetones, que dicen mucho, está causando un malestar importante, sobre todo en las personas adultas mayores. ¿Por qué? Porque es algo intrínseco, pues, ¿no? Esto que les cuento. Entonces, esto a su vez lo que está provocando es que haya tal vez ciertos rasgos de depresión en este momento en las personas adultas, en donde están contactando con, bueno, y entonces como ¿hasta cuándo va a durar esto? ¿Por qué me siguen sin abrazar? O como ¿por qué me limpian todo el tiempo? ¿No? Aunque se los podamos explicar, la realidad es que perciben esto de una manera muy distinta. Algunos con mucho miedo porque no quieren ser contagiados, y otros diciendo, bueno, de algo me voy a morir y lo que quiero es que me abracen y me apapachen, y quiero seguir viendo a mis hijos y quiero seguir viendo a mis nietos y no me hagan esto de no abrazarme. Esto se complica cuando justo no sabemos manejar este miedo que tenemos a la muerte y hablar de estos temas. Entonces, ese es un poco el tema hoy, poder ir hablando sobre cómo abrazar a la distancia. Sí vamos a hablar de la muerte, sí vamos a hablar de lo que está sucediendo ahora, porque hay cifras importantes, pero sobre todo, ¿cómo puedo abrazar a la distancia? ¿Cómo puedo decirle y demostrarle a la persona que más amo, o a las personas que más amo, que estoy con él, que estoy con ella, pero que tengo que hacerlo bajo estas nuevas circunstancias, bajo estas nuevas formas de convivencia que no necesariamente son las que más me gustarían? Antes de pasar al tema de la muerte o de este miedo inminente, creo que es importante que podamos reflexionar un poco sobre nuestros afectos. ¿Cómo es que yo quiero? Hay gente que es muy querendona y apapachona, como ya lo dijimos, y hay gente que tal vez no, o hay gente que la manera en que quiere es desde ser proveedor, ¿no? De mamá, que no te falte nada, aquí viene la despensa, aquí está esto, yo soy quien te lleva al doctor, quien hace. ¿Desde dónde es que demostramos el afecto? ¿Y qué pasa cuando no podemos en este momento hacerlo? ¿Qué hago con ese cúmulo de emociones que están ahí? Imagínense que es como una especie de olla express, que está ahí esa emoción y no necesariamente tengo el chance a poderla demostrar. O tal vez soy más reservado, no me gusta el apapacho y tal vez en este momento no extraño darlo, ¿no?
pero resulta que no me puedo de todos modos acercar, o que tengo que hacer todas estas medidas que hasta podrían parecer paranoicas de repente, ¿no? ¿O qué pasa cuando yo no puedo abrazar? Tal vez no me encanta abrazar, pero mi mamá sí, y mi mamá resulta que no está recibiendo abrazos ni míos, que tal vez desde hace mucho no los recibe, pero tal vez ni siquiera de su familia, de su hermana, de su sobrina, de esta sobrina papachona, de esta nieta invasivamente amorosa, ¿no? De eso tenemos que ir hablando. ¿Cómo es que yo demuestro mi afecto en una situación, vamos a decirle, normal? ¿Y cómo es que demuestro el afecto en este momento? Muchísimas gracias a quienes están conectando, a mi adorada María Endoki, a Angélica Almanza, muchísimas gracias a quienes se conecten. Bueno, este tema del abrazo a mi mamá, a mi papá, cómo cuidar a estas personas que en este momento los medios de comunicación y bueno, obviamente las autoridades nos dicen que sí están corriendo un riesgo mayor por su misma condición de la edad, por tener tal vez el sistema inmunológico un poco más deprimido a una persona más sana, un poco más joven. Eso no nos exime que a cualquiera le puede pasar. Tampoco creamos que porque no tenemos diabetes o porque no estamos en esta edad de riesgo significa que no nos pueda pasar. Si no nos tomamos estas precauciones con la debida seriedad, nos puede suceder. Si creemos que podemos seguir saliendo a correr, aunque no tenga contacto con el virus, de alguna manera está alojado de una forma en la que sería sencillo el contagio. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al respecto. Y de ahí que se toman todas estas medidas que pueden ser a veces extremas, pero que tienen una razón de ser. Ok. Regresemos entonces, ya saben, quienes me han escuchado en otras ocasiones saben que soy muy dispersa y discúlpenme por esta dispersión, pero bueno, regreso al punto. ¿Cómo es que tú demuestras tu amor? ¿Cómo demuestras tu afecto? Miss Lucy, muchísimas gracias, yo sigo diciéndole Miss y siempre será mi Miss favorita y consentida. Muchas gracias por escucharnos. Bueno, el tema es, ¿cómo podemos entonces hablar del afecto cuando también es como esta situación complicada de demostrarlo hasta dónde puedo, hasta dónde es que si a mí mi mamá no me abrazó, entonces ahora no la abrazo, ¿no? Hay un tema alrededor del afecto que nos envuelve en este momento. La realidad es, necesitamos hablar lo que sentimos. Y tristemente, pero tal vez es la última ocasión que tengas para hacerlo. ¿Lo habías pensado? ¿Habías pensado que tal vez el día de hoy sea la última oportunidad que tengas para decirle a la gente que amas cuánto la amas? ¿Cuánto representa esa persona especial en nosotros? ¿Cuántas veces hemos podido tal vez en este último mes agradecerle a nuestra gente cercana todo lo que hace por nosotros? O todo lo que ha hecho desde hace muchísimo tiempo por nosotros. Esto es importante poderlo nombrar y poderlo detectar, porque creo que en la medida que podamos hablar de nuestras emociones, hablar de nuestros afectos, hablar de todo lo que agradecemos, es mucho más sencillo que en dado caso que se dé una despedida, que ojalá no sea así, pero en dado caso que se dé una despedida, que ésta sea de una manera muchísimo más amorosa, sabiendo que no van a ser en las condiciones normales. A veces nos vamos haciendo como de la idea que las cosas como las conocemos hasta hace un mes, pues, van a seguir siendo. Y no lo sabemos. Pero esa certeza de no saber qué va a pasar mañana, la tenemos desde siempre. Tenemos como creo que un conflicto entre la fantasía de la permanencia y justo la impermanencia, y de ahí que el mexicano se pueda burlar un poco de la muerte, o pueda jugar, más que burlarse, creo que la tomamos con mucha seriedad, y por eso tenemos rituales tan hermosos, porque le damos el peso que tiene a la falta de las personas que amamos. Pero ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a tu hijo cuánto lo amas? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu mamá cuánto la amas? Tal vez cuando le dijiste a tu pareja todo lo que le agradeces. Ese es el momento en el que de alguna manera nos encontramos, en donde este virus, ¿no? El COVID-19, nos trae una enseñanza enorme. Nos trae la enseñanza de ese el aquí y ese el ahora. Es en este momento en donde podemos hablar de lo que nos pasa, de lo que sentimos, de si tengo que limpiar alguna emoción, alguna situación con alguien. Es hoy, es ahorita.
este es el momento en donde podemos hablar de esto que me pasa contigo, que me pasa contigo, que me pasa con mi mamá, con mi hermana, con mi pareja. Este es el momento, porque no sabemos si tenemos mañana. Y me estoy yendo al tema del COVID, porque evidentemente es el tema que nos está moviendo a todos, pero piénsalo en otras enfermedades, en estas enfermedades inminentes, en estas enfermedades que nos arrebatan a nuestra familia, en donde damos por hecho que tal vez va a estar mañana. Mañana va a amanecer y le voy a decir cuánto le amo, porque hoy tengo que entregar un reporte, porque ya viene el cierre del mes y entonces ni siquiera sabemos cómo vamos a pagar la nómina, ¿no? Todas estas cosas que nos llegan a preocupar en lo cotidiano, vamos aplazando lo que es verdaderamente importante, y lo verdaderamente importante pues somos nosotros, son nuestros vínculos, son nuestras relaciones cercanas, son nuestra familia, son nuestras amistades. Estamos, creo que, en una cápsula del miedo que nos hace que estemos muy preocupados, y con justa razón, que estemos muy preocupados sobre cómo nos vamos a mantener, cómo vamos a pagar la renta. Pero hay algo mucho más importante, que es cómo le voy a hacer cuando ya no esté la persona que amo. ¿Qué voy a hacer? Entonces, bueno, justo de ahí lo que les quiero platicar hoy en el tema de la muerte, porque las autoridades han hablado mucho de cómo ha disminuido la movilidad comunitaria, de cómo ya se disminuyó en un 66% las compras, el entretenimiento, bueno, no se diga, ¿no? Y bueno, la visita a parques y demás, ¿no? Y bueno, pues no en balde la movilidad a los centros de trabajo y la movilidad en el trabajo a un 49%, ¿no? Ya de por sí es difícil enfrentarse a una pérdida. La situación actual agrava enormemente el dolor de las familias, y allegados dada esta imposibilidad de realizar un funeral o un entierro como lo tenemos aprendido. Las autoridades informaron no me acuerdo si fue en la conferencia que dio el subsecretario de Salud el viernes, Hugo López-Gatell, me parece que fue el viernes, que decía que, bueno, ante la pérdida de un ser querido a causa del COVID-19, los familiares no podrán despedirse por una razón de bioseguridad. O sea, cada que tú sales y no te cuidas y crees que las cosas son una mentira y que es una manipulación del sistema capitalista, no sé qué puedas estar pensando, pero si tú crees que esto no es real, piénsalo así. Si tú o algún familiar tuyo se enferma y termina en un hospital, no te van a poder ir a ver, o no vas a poder ir a ver a tu familiar. Va a estar en un hospital, si bien le va y si se recupera, más o menos unos entre 8 y 10 días. Ojalá no necesite intubado y el apoyo de un aparato para respirar, pero va a estar solo, va a estar confinado. Si tú esto te parece un confinamiento doloroso, imagínate lo que es estar dentro de un hospital en donde no vas a ver a ninguna cara conocida, o donde tu familiar no va a ver una cara conocida. ¿Y qué pasaría si se muere? Bueno, resulta que si se muere tampoco te vas a poder despedir, tampoco vas a poder abrazarle y decir lo último que tengas en tu corazón. No va a poder suceder, porque por una cuestión de bioseguridad no va a poder pasar. Entonces te vas a quedar con una enorme pausa. Una pausa en la que no vas a poder decir todo eso que tenías por decir. Por eso es importante hacerlo aquí, ahora, en este momento, que le puedas decir a tu gente todo lo que sientes. Porque si esto llega a agravarse, no vas a poder hacerlo. El asunto es que estamos pensando, bueno, en todas estas muy desafortunadas muertes por este virus, pero la vida... O sea, el resto de las enfermedades no están en cuarentena. Es decir, si tienes un familiar que tiene cáncer, si tienes un familiar que tiene alguna enfermedad delicada, que tiene el riesgo a poder morir, tampoco vas a poder despedirte como tú consideras o como te gustaría despedirte, como lo habías pensado cuando llegara a pasar ese momento. Salvo si es que es en tu casa. Pero si un familiar tuyo termina en un hospital por cualquier otra enfermedad, tampoco te vas a poder despedir. Porque ahorita las medidas de seguridad, las medidas sanitarias están en el nivel máximo. Por eso es importante hablar de todo lo que está en tu corazón. Y si tienes que limpiar algún conflicto con alguien, ahorita puedes hacerlo. Este es tu momento.
este es el momento en el que puedes hacerlo. Por eso es tan importante, porque no vas a poder hacerlo después. No sé si saben, pero justo las funerarias en ese momento, si bien van a entrar en este periodo de caos, los servicios funerarios, por otro lado, no así las familias no se van a poder despedir. Estos velorios que estamos acostumbrados en México, en donde el funeral va el primo, el hermano, el sobrino, el tío lejano, ese que hace millones de años no veas, pero se presenta ese día y te presta tal vez sus respetos y da el último adiós. Estos velorios que conocemos con mariachi, con el entierro bueno que va el mariachi, va el imitador de Pedro Infante, no va a suceder. Y perdónenme si soy así de dura con este tema, pero tenemos que crear conciencia, y la conciencia tiene que ver con cómo te vas a despedir de tu gente. Y no estoy hablando porque tú te vas a morir, ni te estoy asegurando nada, te lo prometo que no, pero damos por sentadas tantas cosas, y justo hace rato estaba hablando del duelo con una paciente y hablamos como de cuál es el ideal del duelo, ¿no? Y entonces ella me decía, no, pues es que hay un proceso y entonces tiene que ser de esta manera, y como por qué se puso a tomar y por qué. Pensemos que el duelo, si bien hay unas fases que los especialistas a lo largo de muchas investigaciones sociales, psicológicas y demás han podido establecer cómo es el duelo, ¿no? Las fases de negación, de ira, y de negociación, de aceptación, de resignación y demás. La realidad es que cada quien lo vive distinto, ¿no? Cada quien percibe su falta, la falta esta de ser querido desde diferentes lados. El asunto es que la prohibición de celebrar los ritos habituales agrava muchísimo esta situación, ¿no? En un duelo normal la sensación de vacío te queda, y tu mapa mental de alguna manera del mundo tiene un agujero, pero lo vas llenando con memorias, con recuerdos, con historias, con esta anécdota cuando llegan al velorio y te dicen, ¿te acuerdas cuando tu mamá te aventó la chancla el día que no sé qué, ¿no? Y entonces de alguna manera te vas sintiendo acogido, arropado por esto. De alguna manera todas esas emociones que te ayudan a superarlo van siendo acompañadas por tu gente, por la gente que también quiso a esa persona que ya se fue. Pero en este momento superar el duelo sin tener besos, sin tener abrazos, es mucho más complejo, ¿no? Se trata de una situación excepcional donde los seres humanos pues tenemos que renunciar a nuestra propia naturaleza del manejo del duelo como lo hemos conocido y lo aprendemos, ¿no? Y entonces hay otro tipo o otra forma también de entender el duelo que tiene que ver con la fase personal y la fase social, ¿no? Esta fase personal es la que les digo, cada quien lo vive de manera distinta, y hay quien sí se tiene que echar su tequila y quien no, y quien más bien se llena de recuerdos y de canciones y de fotografías, y quien lo vive en la soledad también es válido. Hay diferentes tipos de duelos. El asunto es que el que está ahorita mermado es el social. Este duelo social en donde podemos ser cercanos a la persona a la que se le fue a alguien, ¿no? La pérdida de esta situación del confinamiento se podría definir como un trance, el menos humano de todos, ¿no? Estamos pasando por un duelo colectivo, porque hay otros tipos de duelos en este momento, ¿no? Hemos perdido la rutina en nuestro día a día, de la noche a la mañana, y eso también es una pérdida, ¿no? También la pérdida en una de esas del trabajo, de nuestro ingreso, la pérdida de nuestra libertad, de nuestra toma de decisión, de movilidad. Hay muchas pérdidas que ahorita nos están de alguna manera mermando, ¿no? Que nos hacen conocer nuevas habilidades personales, o nuevas fortalezas personales, que nos hacen enfrentarnos a retos donde no teníamos contemplado eso, más allá de las películas de zombies. En este momento muchas cosas se convierten en realidad, ¿no? Y estos ritmos del duelo también se van a ver alterados, ¿no? O sea, pasar el duelo es una condición natural y psicológica. Es una situación psicológica de los seres humanos necesaria, ¿no? Para poder seguir. Estas circunstancias normales se necesita un año, más o menos, pensemos así, es un año para poder dar por superados ciertos denominados ritos de paso, ¿no? Desde el novenario, la misa de cada mes, estas cosas. De alguna manera este primer mes de la pérdida es muy importante, este primer año de la pérdida es muy importante, porque son todos estos ritos sociales que nos ayudan a ir superando la muerte de un familiar.
Pero ¿qué pasa cuando te dicen no puedes hacerlo? ¿Qué pasa cuando tal vez se muere tu tía? Esa tía que te acompañó en muchos momentos distintos. O es la tía consentida porque es la hermana consentida de tu papá. Se me ocurre. Y no puedes despedirte de ella ahora que falleció. Por viejita, o por una enfermedad, o por un accidente. Y no puedes hacerlo. Y te quedas con toda esa emoción metida en tu ser de, y si le pude haber dicho, y si pude haber dicho, ¿no? Porque junto con el duelo viene la culpa, muchas veces. ¿Qué no hice? ¿Y si faltó? Y todas esas cosas de alguna manera van mermando. Van dejando huellitas en tu corazón, van dejando huellas en tus emociones. Por eso el tema de hoy tiene que ir ligado 100% en, si solo tienes el aquí y el ahora, hazlo. Háblale, ¿sabes cómo está tu tía, tu tía abuela? ¿Sabes quién la está atendiendo? ¿Sabes cuándo fue la última vez que alguien le dijo que la amaba o que lo amaba? A tu tío, a tu primo. A la gente cercana, y yo hablo de familia, pero a la gente cercana, esta que tú consideras que es importante en tu vida, que marca una huella en tu corazón, pero que muchas veces, y creo que lo hablábamos la semana pasada o antepasada, muchas veces nos sucede que la gente que más amamos y que sabemos que más nos ama es la gente que son nuestros incondicionales. Y nuestros incondicionales nos aguantan todo. Nuestros incondicionales nos perdonan todo hasta que no les hablemos en 3 meses. Nuestros incondicionales son esos que si faltaste su cumpleaños, si se te olvidó su cumpleaños, te va a decir, no pasa nada, hombre. Tal vez sí les lastimaste, pero te va a decir, no pasa nada. Ya estás aquí. Pero cabe esta posibilidad de que mañana no estés aquí, o que esa persona no esté aquí, por el COVID o por cualquier otra situación. Y el COVID nos viene a recordar eso, la importancia del afecto, la importancia de buscar la cercanía aún en la distancia, la importancia de abrazar con tu voz. En esa llamada o en esa videollamada que le puedas decir a alguien, te amo, gracias. Porque ahora los duelos los hacemos en soledad, ¿no? La dimensión social del duelo se ha bloqueado. Eso es un hecho. Así que cada uno tiene que encontrar su manera de reemplazar esa dimensión, potenciando y haciendo, o sea, desde lo individual. Porque lo colectivo no está sucediendo, ¿no? Y puede pasar, bueno, desde colgar una foto en la pared, repasar álbumes, encender una vela, ¿no? Hay 3 factores que son muy importantes en el tema del duelo y que no necesariamente todos se hablan porque lo damos por sentado, ¿no? Pero tiene que ver con el contacto con el cuerpo del otro, la mirada y la voz. Y en este momento no podemos tener contacto. Entonces lo único que tenemos es la mirada y la voz. Y la mirada tal vez va a tener que ser a 2 metros de distancia o a través de una videollamada. Y la voz, esa voz que puede calmar cualquier huracán. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste la voz de esa persona que te cuida, que te ama, que tal vez no está en el mismo estado que tú, pero que cada que te habla, ¡ay! Sientes este remanso de paz. Este espacio en donde sabes que no pasa nada. Ahorita lo único que tenemos como herramienta es justo eso, nuestra mirada y nuestra voz. Y de ahí que les agradecemos tanto, la familia de Promo Estéreo les agradece tanto a nuestra audiencia, a nuestro auditorio, porque es a partir de la voz que podemos acercarnos a ustedes y hacer este contacto con lo que es verdaderamente importante. Y poder apoyar a los deudos en este momento también es muy importante. ¿Qué pasa con esta persona que perdió a su mamá y que en este momento se está enfrentando a hacer el trámite sola, en donde va a tener que hacer el trámite del cuerpo y todas estas situaciones sin estar presente, sin poder tocarle por última vez, tal vez sentir ese último calorcito todavía, ¿no? Y se va a enfrentar a que tal vez le tengan que incinerar cuando tal vez no era lo que quería. Pero por una cuestión justo de bioseguridad va a tener que ser así. En este momento una de las determinaciones que aquí en México el gobierno tomó es que cualquier caso de COVID, cualquier fallecimiento a causa del COVID va a tener que ser incinerado. Siempre y cuando esté bien identificado el cuerpo, es decir, que no
que haya una familia cercana y que esté haciéndose cargo de esto. Pero es a ese nivel. En donde tal vez los familiares la última vez que vieron a esta persona fue hace 10 días antes de entrar al hospital. Entonces necesitan también de nosotros, pero necesitan de nosotros desde un lado bien distinto, ¿no? Desde un lado en donde la manera en la que vamos a consolar va a ser en la distancia, va a ser por esa llamada telefónica, va a ser por ese mensaje en donde le puedas decir, estoy contigo y me voy a hacer cargo de ti a la distancia, en donde voy a estar al pendiente de ti. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas ir al súper? ¿De qué otra manera te puedo ayudar? Tenemos que tener esa cercanía, esa empatía. En este momento, ese es otro factor bien importante. Y lo hemos estado hablando cuando hablamos del manejo del estrés, cuando hablamos del miedo, cuando hablamos de estas estrategias de convivencia en el hogar, ¿no? Un tema que ha estado saliendo una y otra vez es la empatía. Es la manera de decirle al otro, te veo, te reconozco, sé quién eres, sé por lo que estás pasando, porque yo también lo estoy pasando. Esa es la forma, ¿no? Entonces, bueno, algo que es importante es permitirle a esta persona, si bien no va a recibir todos los abrazos que podría, sí permitirle que llore contigo, que se desahogue contigo. Esta persona que está pasando por la pérdida de alguien, es importante que hable de lo que siente, de lo que le pasa, desde cómo concibe lo que está viviendo. Y si tú estás pasando por esto, o si, ojalá no, y de verdad, miren, quien no me ve, mi escritorio es de madera, así que lo estoy tocando mucho, para que no te pase a ti, para que no le pase a tu gente. Pero si es que tú vas a pasar por esto, es importante que lo puedas hablar, que sepas que tienes que hablarlo. Si estás en este momento en un duelo, y si sabes que tú necesitas un abrazo y no puedes recibir ahorita ese abrazo, háblale a alguien y dile, háblame, dime algo, cuéntame algo, acompáñame, pide ayuda. Este es un momento en donde es muy importante que pidas ayuda. Porque una cosa es estar aislado y otra cosa es estar solo. Y no estás solo. No estás sola. Tenemos este aislamiento que nos limita a muchas cosas, a un funeral, en dado caso, a esos abrazos, a ese cafecito. Quienes hemos pasado por la pérdida de algún familiar significativo, sabes que a veces estás en el velatorio, estás en el funeral, pero muchas de las cosas que suceden y que recuerdas ni siquiera pasan adentro. Pasan afuera cuando fuiste al baño y de regreso al baño te topaste con ese primo y te hizo reír. O cuando te acompañó a la cafetería y pudiste tomar ese cafecito con tu mejor amiga. En esos minutos, ¿no? Esos son los vínculos que tenemos que fortalecer. Esas personas que te han acompañado en muchos momentos son las personas que ahorita también necesitan de ti. Hablar de la muerte y no hablar del vínculo no tiene ningún caso, sería un trámite administrativo, ¿no? Por eso es importante el aquí y el ahora. ¿Cuándo fue la última vez que tu hijo le dijo a sus abuelitos que los ama? Porque no lo han visto. Por eso es importante hacerlo ahora, ¿no? Esto que les comentaba, ¿no? Recordemos que el duelo comprende una serie de etapas como la negación, la ira, la tristeza, la negociación y la aceptación. Pero ahorita estamos viviendo ese duelo también. Tal vez no desde la muerte de un familiar. Ojalá no lo tengamos que vivir. Pero estamos viviendo el duelo de nuestra libertad, justamente, ¿no? Y entonces por eso la negación de, no, a mí no me va a pasar. No, hombre, yo sí puedo seguir saliendo y haciendo y corriendo en el parque y no pasa nada, ¿no? Mientras yo me cubra, mientras vaya en el coche, ¿no? Y entonces vamos haciendo el no, pero bueno, nosotros no, porque somos sanos, ¿no? Pero nos vamos llenando de ese tipo de no, y luego viene la ira de, ay, es que el gobierno no hace su chamba, y entonces, o la ira cuando, no sé, a mí me pasa, debo confesar que a mí me pasa, cuando estoy en mi balcón, tratando de respirar un poquito, ¿no? Y veo a la gente que está afuera, y que echa chorcha, ¿no? Y que van juntitos, casi, ¿no? Digo, chale, y me enojo, y me dan ganas de verdad me dan ganas de gritarles todo, así de, bueno, ¿qué les pasa? ¿No?
Y seguramente a ustedes les pasa lo mismo, porque es normal en este momento. Y luego contacto con la tristeza de todo lo que no he podido hacer ahorita y dónde me encantaría estar. Y entonces me lleno como de nostalgia y de añoranza y de, ay, ¿cuándo fue la última vez que fui al teatro? ¿No? Es más, la última vez que fui a mi consultorio, a trabajar. Y ahorita, afortunadamente, tengo la bendición y soy extremadamente afortunadamente, trabajo desde casa. Como muchos de ustedes seguramente lo están haciendo ahorita, ¿no? Pero la última vez que fui al consultorio, ¿no? Y abracé a alguno de mis pacientes, y ahorita no lo puedo hacer. Y eso me da tristeza, ¿no? Y luego viene la negociación de, bueno, pero entonces voy a negociar conmigo pero esto sí puedo hacer, ¿no? Y entonces sí puedo hacer ejercicio en la casa, y entonces sí puedo hacer tal, y entonces, bueno, cuando salga voy a estar muchísimo más sabrosa. Bueno, no, en mi caso no va a ser más sabrosa, sino tal vez, ojalá, menos gorda, ¿no? Pero bueno, y entonces puedo hacer estas cosas, y empiezo a negociar conmigo de qué voy a hacer cuando salga, y entonces qué tengo que hacer ahorita. Eso es parte del duelo. Y la aceptación sería la última fase del duelo, vamos a decirle sano, ¿no? Cuando lo acepto y digo, ya no está mi papá, ya no está mi mamá, ya no está mi tía, ya no está X persona cercana, ya no está el trabajo que yo tenía o que conocía, o ya no está mi vecino, ya, en fin, cuando lo acepto y cuando puedo contactar que me sigue doliendo, porque se vale que te duela, porque esto no es un dolor que de la noche a la mañana se quite. Y lo hablo tanto en la pérdida de un familiar o de un amigo, como la pérdida de la realidad como la conocíamos hasta hace un mes, ¿eh? También se vale decir, bueno, pero esta es mi realidad, y la acepto, esto es lo que me pasa aquí. Y eso me enoja y me da tristeza y me da pasa, tal vez, no sé, la emoción que tengas. Pero poderla detectar, poderla hablar con la gente que amas. Por eso es importante decirle a tu gente, te amo, estoy contigo, y no quiero que te pase nada malo, y quiero que estés bien, y por eso no te abrazo, por eso no te veo, pero poderlo hablar. Seguramente los duelos serán, ¿no? A partir de toda esta experiencia, serán duelos más largos. Jenny, hermosa, te amo. Seguramente los duelos van a ser muchísimo más largos a partir de esto. ¿Por qué? Porque justo los funerales en este momento, los velatorios en este momento no van a ser como normalmente son, ¿no? Entonces, sí es importante, y perdónenme que se los diga así, pero sí es importante que contemples esto, porque podría pasarle. Te podría pasar, le podría pasar a un familiar tuyo, o tal vez no a ti, pero que sepas que si tu vecina pasa por esto, que te va a necesitar. Y que seguramente su duelo, ¿no? Este duelo ideal, que creemos que es ideal, no es así ahora. Y van a ser más largos, eso va a significar otro tipo de procesos, en donde cuando podamos abrazarnos, tendrá que ser muy apretadito y muy largo, ¿no? Por todo lo que está en este momento sucediendo, ¿no? Algo que es muy importante también es no sentirse culpable, ni ignorar el dolor. Lo que sucede normalmente en el duelo, y lo hablábamos hace unos minutos, es la sensación de culpa. ¿Por qué no hice? ¿Por qué no me cuidé? ¿Por qué no le cuidé? ¿Por qué no hice más? ¿Por qué no pedí ayuda? ¿Por qué no fui al doctor? ¿Por qué tuve que ir a un doctor, a un hospital público? ¿No? Me hubiera encantado tener dinero para haber llevado a mi papá a un hospital privado. Y entonces nos vamos llenando de todas estas culpas. Y es normal. Es normal que sientas culpa. Pero es importante que también detectes que esto no estaba en tus manos. Que si esto llega a suceder, esto es que se salió de tus manos, se salió de tu control, porque se salió del control de todos. De todos. Esto no es algo que solo te pasa a ti, nos está pasando a todos. Y otro, creo que de los aprendizajes, junto con la empatía y la cercanía emocional que nos puede dejar el COVID, otro de estos grandes aprendizajes es el sentido de comunidad. Esto que me pasa a mí, le pasa a los demás. Es como el efecto mariposa, ¿no? Búsquenlo en internet, qué es el efecto mariposa, y es cada que una mariposa aletea en cualquier otra parte del mundo, esa onda de energía, es una onda de energía expansiva, también llega hasta acá. Es como la onda cuando uno tira una piedra al río. Esa onda expansiva, ¿no? Afecta a muchísimas cosas y a muchísimas personas. Ay, perdón, me dio hipo. Perdónenme, ¿no?
afecta a muchísimas personas. Y de ahí que pensar en no estoy solo y mi gente cercana no está sola y somos comunidad aún en la distancia, ayuda muchísimo. Porque es vivir el aislamiento desde otro lado, es decir, me aíslo porque pienso en comunidad, porque pienso en lo que es común para todos. Me cuido porque con esto, con cuidarme, cuido a los demás. Y por eso es importante pedirte que te cuides, que te quedes en casa. Y si no puedes quedarte en casa y tienes que salir a trabajar, cuídate, protégete. Y cuando llegues a casa después de haber estado tal vez todo el día en la calle, toma medidas, las suficientes medidas para deshacerte en ese momento de la ropa, ponerla en una bolsa y saber que la vas a tener que meter a bañar, a lavar, a quitarte en ese momento los zapatos, a lavarte las manos cada que tengas oportunidad, o usar gel antibacterial, todas estas medidas que de alguna manera con esas cosas le estás diciendo a la gente que la amas. Es así de fuerte. Tal vez no le puedes decir, o tal vez no ven todos tus esfuerzos, tal vez no los pueden ver. Tal vez tu mamá vive en otro lado y tú no estás con tu mamá en este momento y no puede ver todos los esfuerzos que estás haciendo, que al cuidarte también la cuidas. Llámale a tu gente. Ya creo que cada vez más somos los que no sabemos qué hacer cuando nos hablan por teléfono, porque nos hemos acostumbrado a los mensajes, ¿no? Y al WhatsApp, y entonces todo lo resuelvo desde los mensajes y demás, pero de alguna manera... Alex, muchísimas gracias. Alex dice, yo llevaré mi botella de tequila y nos la beberemos en ese balcón. Exactamente, así será. Así será. Silvia, muchísimas gracias. Bueno, de ahí la importancia de poder hablar de todo esto, ¿no? Quien ahorita salen hasta playeras y todo esto, ¿no? El COVID, ¿no? El coronavirus ya, afectó ya me echó a perder mi cumpleaños. ¿Sabes qué? Cuando se acabe todo esto, claro que vamos a hacer millones de fiestas de no cumpleaños, y se vale, y nos vamos a poner las borracheras que no nos hemos puesto todavía, ¿no? Y vamos a poder hacer millones de cosas, pero ahorita lo que nos toca es cuidarnos. Y ¿quieres evitar pasar por este duelo que te estoy diciendo? Cuídate. Ayuda a que tu familia también se cuide. Si todavía no tienen esa conciencia, si en ese primo rebelde que cree que todo esto es culpa del sistema, pues este es el momento perfecto. Este es el momento perfecto para que le puedas decir, no, mano, ¿no? Alma, muchísimas gracias, te mando un abrazo. Muchas gracias, Chivi, también muchísimas gracias. Está bien, haremos millones de gelatinas, Jenny. Bueno, ya estamos por despedirnos. Entonces, ¿cuáles son los temas importantes aquí de lo que hablamos, como para recapitular en el tema? ¿Es inminente el duelo? Porque en este momento estamos viviendo un duelo justo porque nos cambiamos de nuestra realidad y estamos viviendo otra realidad, y eso a su vez también es un duelo. Podríamos vivir un duelo de la pérdida de algún familiar por el COVID o por cualquier otra enfermedad, y es importante que podamos contactarlo y que sepamos que no vamos a tener el típico funeral que estamos acostumbrados, que es importante cuidarnos justo para evitarle a nuestra gente un pesar de esa magnitud, que nos tenemos a nosotros, que no estamos solos, que aunque estemos aislados, que aunque estemos en cuarentena, cuando estemos encerrados, aún así no estamos solos, estamos cercanos. Apapacho, Marianita, exactamente, necesitamos muchísimo apapacho a la distancia, no estamos solos, ¿no? Que la empatía es nuestra herramienta principal, nuestro amor por los otros, nuestro amor por la vida es nuestra herramienta principal, que tenemos que en este momento, es ahorita, hoy, dile, ahora sí que como Fox, discúlpenme, pero así que como Fox, hoy, ¿no? Hoy, dile a la gente que amas cuánto la amas. Hoy dile a alguien, a un maestro, a alguien, dile, por favor, agradécele todo lo que ha hecho por ti. Este es tu momento. Esa es la bendición de esto. Tienes el poder del hoy, ¿no? Entonces úsalo a tu favor. Dile a tu gente, dile, ¿sabes qué? Fíjate que me caes bien mal.
Ya me tienes harta porque vivimos en la misma casa y ya no te soporto. Y eso no es una indirecta para mi esposo, no vayan a creer. Pero díganle, ¿no? Ah, te amo. A pesar de todo eso, ¿no? Eso es importante. Y bueno, como último es la empatía. Saber que esto que me pasa a mí le pasa al otro. Y que eso que le pasa al otro de alguna manera me está sucediendo a mí. El tema de globalización va más allá de lo económico. Cuando hablamos de que estamos ya en un momento en economías globalizadas, va muchísimo más allá de la cuestión de dinero o de la cuestión del petróleo y todas estas cosas. Cuando hablamos de globalizado es que somos uno y que estamos juntos. Y que eso que pasó en China le está pasando a México y le está pasando al mundo, porque somos uno. ¿Ok? Y bueno, pues ya es momento de irme despidiendo. Como saben, yo siempre le voy a agradecer a Promo Estéreo esta oportunidad de poder contactar con la gente que nos escucha. Promo Estéreo es nuestra casa y Promo Estéreo es un gran medio de comunicación. Y Promo Estéreo está haciendo mucho para que sigamos transmitiendo y hacer esto pues desde donde podemos con lo que tenemos. Y se los agradezco enormemente. Yo soy Ilse Saucedo, esto fue Tu Consultorio y nos escuchamos la próxima semana. Seguramente, les prometo que voy a hacer ya un tema más relajado, porque llevamos varias semanas con temas complicados. Así que la próxima semana será un tema más relajado. Muchísimas gracias por conectarse. Muchísimas gracias a quienes nos vieron por Facebook Live. Miss Lucy, muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, Jenny, muchas gracias a todos los que se conectaron. Y bueno, pues también compartan este podcast. Ya lo pueden, acuérdense que pueden bajar los podcasts desde promoestereo.com. Así que pues me despido. Yo soy Ilse Saucedo y nos vemos y escuchamos la próxima semana. Adiós. Ay, ya me quité de Promo Estéreo. Muchas gracias, gente, por conectarse, por sus mensajes. Estoy muy conmovida hoy. Gracias. Ay, qué locura, porque aparte no se puede editar. Chale. Bueno, estoy conmovida. ¿Saben qué? Me conmueve. Me conmueve todo lo que estamos haciendo, todos. Me conmueve ver. Yo vivo aquí en Viaducto. Y me conmueve tanto ver a la gente que viene con su equipo y sanitizando y limpiando la calle. Ay, qué locura. Discúlpenme, porque yo tendría que ser esta psicóloga ecuánime y controlada y todo. Y aparte es horrible porque cuando lloro me hincho y me caga. En fin. Esta soy. Todos estamos haciendo nuestra parte. Y parece algo muy burdo, ¿no? El decir, ay, cuídate ya, ¿no? No salgas y ya. Pero esto de verdad tenemos que hacerlo, ¿no? En fin. Gracias, hermosa. Gracias. Perdónenme que se me salió un poquito esto de control. Pero bueno, pues es normal, ¿no? A todos nos pasa. Sigamos fuertes, sigamos enteros, sigamos sanos, muy sanos, ¿no? Y sigamos adelante juntos. Y ya, me voy porque ya lloré
Y eso no se vale en estas cosas, así que voy a ver si se puede. Bueno, déjenme decirles que tengo el canal de YouTube donde estoy subiendo todos estos videos. Y por supuesto que ahí esto sí va a estar editado, evidentemente. Pero ya, pues esto es en vivo y ya se fue así. No puedo hacer nada al respecto. Pero, en fin, los amo. Muchísimas gracias y gracias por conectarse y por conectarnos aunque sea un ratito así. Fue un tema duro. Hablar de la muerte es un tema duro. Y ya, bueno, pues ni modo, así salió, con todo y lágrimas. Maggie, muchísimas gracias por conectarte. Les mando un beso, cuídense, nos estaremos conectando la próxima semana con algún tema muchísimo más amable, ya lo necesitamos. No sé si una sesión de chistes o qué hago, ¿no? Pero bueno, algo haremos. Así que abrazos, les quiero, muchísimas gracias, mi hermosa Elena, muchísimas gracias. Les mando un beso. Freud y yo nos despedimos. Adiós.